A veces me gusta acercarme a las personas que viven y experimentan la educación para poder sumergirme y descubrir todo lo que acontece en los sistemas educativos. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo y la Educación. Bienvenidas y bienvenidos a El Mundo y la Educación. Hoy este espacio se va a convertir en una plataforma donde los negocios, la emprendeduría y la formación se unen para transformar ideas en realidad. Hoy tenemos el honor de recibir a un experto con una trayectoria que combina la academia, la administración, la visión y estrategia. José Francisco Bolaños, vamos a hacer una conexión directamente con Costa Rica. Él es licenciado en Administración de Negocios, de Empresas Públicas, Privadas. Ha sido profesor universitario en el curso de Desarrollo de Emprendedores y autor de artículos especializados sobre estos temas de educación, en gestión empresarial, etc. De eso vamos a ir hablando. Él nos va a explicar más, nos va a ampliar este tema más. Y entre sus publicaciones destaca, sobre todo, un análisis profundo sobre la evolución educativa en su artículo El Colegio Superior de Señoritas. De esto vamos a desarrollarlo posteriormente de esta entrevista, puesto que está demostrando su compromiso con la formación como pilar del progreso, ¿no? En este programa exploraremos cómo la educación moldea a los emprendedores del futuro, los desafíos en el mundo empresarial y las claves para innovar en los mercados globalizados. ¿Listos para inspirarse? Démosle la bienvenida a José Francisco Bolaños. Gracias. Walking down the schoolyard, seeing memories in the dark. First love shining like a star underneath the moon so far. Holding hands is where we meet, promises and whispers sweet, eternal friendships made to keep. Laughter echoes through the street, remembering the good times in those school days of mine. Underneath the moonlight, everything was just right. Skies were painted with our dreams, moments like a movie scene. First love's the sweetest thing, filled with joy the youth can bring. We promised we'd never part, with these memories in our hearts. School days and moonlit nights. José Francisco Bolaños, muchísimas gracias por entrar en el mundo y la educación para hablarnos de este tema que, desde mi punto de vista, está ahora como muy de moda, que es la emprendeduría, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, más bien gracias a usted por invitarme y gracias a mi prima Esther Guilbao, quien me puso en contacto con usted en un tema que a mí me gusta mucho, de verdad, porque gran parte de mi carrera profesional le dediqué al desarrollo, primeramente al desarrollo de las pequeñas industrias, porque trabajé 14 años, del 80 al 94, en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en una oficina que se llamaba Dirección General de Pequeña Industria y Artesanía. ¿Qué era lo que nosotros hacíamos? Bueno, era un programa que se hizo especial para ayudar a desarrollar o a fortalecer las empresas que ya estaban trabajando y que requerían de un préstamo bancario. En el sistema bancario nacional era la coordinación, ¿verdad? Entonces,
los pequeños industriales, en ese momento solo industria veíamos. Ya después me metí en todo lo que es empresas, con todo tipo de empresas. Llegaba el pequeño industrial a la dirección nuestra, hablábamos con ellos, les abríamos un expediente, íbamos viendo las necesidades o si querían hacer una empresa, por qué querían hacerla, cuál era la experiencia que tenían ellos en ese campo, o si iban a contratar a alguien o tenían algún familiar. Íbamos haciendo un expediente poco a poco. Visitábamos el lugar donde ellos pensaban instalarse o los que ya estaban instalados, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Más adelante hablo de los universitarios, que después, años después, di clases en la universidad para estudiantes de administración de negocios y algunas ingenierías. Pero ahí llegaba gente que generalmente no tenía estudios universitarios, pero sí una gran vocación por hacer negocios. Porque hay algo importante, que en Costa Rica el 97% son MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, de los cuales un 62% son micros, 32% pequeñas empresas y un 3% medianas. Entonces, nosotros comenzamos a hacer la indagación, los visitábamos y le comenzamos a pedir la información necesaria para hacerles un pequeño plan de negocios para que pudieran acceder a un préstamo bancario. Entonces, cuando eran nuevos, por supuesto, les pedíamos, bueno, ¿cuál era la idea de negocio que tenía? Claro. ¿Por qué? Porque generalmente las pequeñas empresas inician su operación en la comunidad donde viven, que conocen a la gente, son pequeñas, ¿verdad? Y entonces les comenzábamos a pedir información y que por qué, qué necesitaban de maquinaria, equipo, cuánto de capital de trabajo, en fin, íbamos poco a poco, ¿verdad? Haciendo una relación con ella, conociéndolos y, como le digo, visitábamos el lugar donde empezaban a instalarse o estaban instalados. Y entonces, de esa información que nos iba dando, nosotros comenzábamos a preparar un plan de negocios para entregarlo al banco. Porque, José, disculpa ellos que te tenían interrumpa. que hacer las cartas de recomendación. José, de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Disculpa que te interrumpa. Para centrar a todos los telespectadores un poquito, ¿a qué hace referencia un emprendedor? ¿Qué es un emprendedor, una emprendedora realmente que está muy de moda ahora? Sí, vea, hay algo muy, muy importante. Imagínense, bueno, yo he escrito algunos artículos. Un emprendedor, yo en la universidad agregué emprendedor empresario, porque se puede emprender algo, pero para triunfar hay que ser empresario. Entonces yo agregué emprendedor empresario y aquí tengo, es crear una empresa, lo que implica tomar riesgos. Es recomendable tener alguna experiencia en la actividad o que alguien coopere con él en la empresa que tenga la experiencia, ser innovador, asumir, y porque hay que asumir obligaciones cuando uno pone con entes estatales. Pagar el seguro social, la municipalidad, tener permisos y con tributación directa, ¿verdad? Un emprendedor empresario que desea crear su propio negocio, que visualiza un mercado, que tiene la motivación y el conocimiento para orientar su creación y puesta en marcha, y que cuenta con la convicción de que logrará su objetivo y está dispuesto a vencer todos los obstáculos que se le irán presentando y que el éxito no llega fácil.
y que el esfuerzo de hoy será la recompensa del mañana. Claro. ¿Verdad? Y es importante y necesario que los empresarios se capaciten para mejorar la organización. Entiendo. Bueno, hay más, pero podríamos. No, pero está muy bien, sintético, muy bien. Porque, José, te iba a preguntar, ¿a ti qué te motivó a enfocarte en el desarrollo de emprendedores en tu carrera como profesor, por ejemplo? Bueno, vamos a ver, yo trabajé 14 años y yo a veces calculo que en 14 años tuve relación con pequeños industriales en ese momento, por lo menos alrededor de 1000, que conversaban con ellos, los atendíamos, ¿verdad? Porque en la oficina no solo habíamos administradores de negocios, también había ingenieros, porque eran industrias, había ingenieros químicos, ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, que les ayudaban en la parte, porque no solo la asesoría administrativa financiera, sino también técnica. Entonces, de 14 años uno se va enamorando de un programa de esos, ¿verdad? Bueno, ya después, en el 94, yo salí a puestos empresariales y todo, y yo también había publicado algunos artículos relacionados, porque yo publico artículos desde los 80, bueno, he dejado de publicar ya, pero mi primer artículo que yo publiqué en agosto de 1987 se llamaba Pequeña y mediana industria, vínculo necesario para el desarrollo económico. Ya después yo tengo ahí publicados más, ahí ahora puedo decirles algunos artículos más, porque, bueno, he publicado sobre temas económicos, de historia, en 40 años he publicado muchos artículos, ¿verdad? Ahora, como yo publicaba artículos y algunos sabían que yo tenía experiencia, años después a mí me invitaron en la universidad, en una de las universidades, a dar el curso de desarrollo de emprendedores. Y nunca había dado clases y me llamó la atención. Bueno, fui a la universidad y conversé con ellos y digo yo, bueno, voy a dar un par de cuatrimestres, por lo menos para decir que tengo experiencia, digamos, para después en un currículum decir fui profesor universitario, pero la verdad es que me encantó tanto dar el curso que estuve casi 8 años. Después llegó casi la hora de pensionarme, y entonces di 8 años, y entonces acepté, y fue muy interesante. Ya era un nivel universitario, con estudiantes universitarios que no tenían experiencia, y algo muy importante que yo siempre, el primer día del curso que me presentaba y los hacía que se presentaran, yo les decía, ¿quiénes de ustedes les gustaría ser empresarios, tener su propia empresa? Y prácticamente todos decían yo, profesor, yo. Entonces, ahí comenzábamos un diálogo, bueno, ¿qué le gustaría tener al otro? Y ahí comenzábamos, porque tenía que luego guiarlos para hacer un plan de negocios, pero bien estructurado ya. Son estudiantes universitarios que habían recibido, era ya la mitad de la carrera, que habían recibido administración, gerencia, finanzas, contabilidad, estadística, que al final del curso, sí, el trabajo que hacían bien estructurado, a veces lo hacían solos o a veces en un grupito de máximo 3, que eran bastantes alumnos, tenía que presentarlos ante sus compañeros. Y yo ahí vi algunos proyectos bastante buenos y algunos muy, muy motivados, que la idea de ellos era hacer su empresa pues, una vez que terminaran su carrera, ¿verdad? Y algunos me decían, profe, a mí me gustaría trabajar primero en una empresa para ver el entorno y ver mejorar mi visión de una empresa y todo, y después montarme. Lo que pasa es que ya uno sale y pasan los años y uno ya no vuelve a verlos, pero ese fue un curso muy interesante. Interesante, sí. Bueno, que iba a dar unos 2 cuatrimestres, estuve casi 8 años.
¿Tú puedes compartir alguna experiencia que sea muy gratificante como profesor? Que te haya ocurrido, que digas, mira, voy a explicar esto. Esto ha sido algo muy gratificante para ti como profesor universitario. Bueno, en realidad gratificante fue todo el curso de los 8 años, si no, no me hubiera quedado, porque vi en los alumnos, algunos con una, digamos, una fuerza interna de querer montar su propia empresa, que de verdad eso motivaba. Algunos, Claro. cuando salíamos del curso, se quedaban hablando conmigo, profe, ¿usted cree que yo pueda hacer esto? Y claro, había algunos problemitas que yo les decía, porque para iniciar un negocio se necesita capital de trabajo, capital fijo, un préstamo, Ujú. ¿verdad? Y a veces los bancos les ponen un poquito de restricciones porque no tienen a veces Claro. garantías, Ujú. ¿verdad? Entonces, claro, la maquinaria del equipo queda en garantía hipotecaria, pero para capital de trabajo y todo. Entonces, pero sí me motivó porque yo vi a muchos que me imagino que con el tiempo montaron su empresa. Lo que pasa es que uno ya no vuelve a verlos, pero es Claro. muy gratificante dar un curso de esos, ver a los muchachos y las muchachas, a las mujeres, con un gran deseo de ser empresarios. Porque entrando en el tema del emprendimiento y los negocios, ¿qué consejos, bajo tu punto de vista, les darías a los jóvenes que están empezando su camino como emprendedores? Vean, el consejo que yo les daba, primero, uno debe analizar qué tipo de producto quiere introducir al mercado, Mm. ¿verdad? Claro. Vamos a ver, si es, y como le digo, son pequeñas empresas que se instalan en su comunidad y entonces, primero hay que ver qué negocio van a introducir al mercado, hay que ver la competencia, porque a veces ponen un negocio, pero resulta que hay negocios eh, más grandes y con mucho peso, Claro. y no es fácil salir. Ver las necesidades que tiene y tener la convicción de que puede lograrlo, ¿verdad? Y que va a dedicarle el tiempo que sea necesario para hacerlo. O sea, un negocio no es fácil. Y algo muy importante que yo les decía, tienen que hacer un plan de negocios. Y ya eran estudiantes universitarios. Ujú. Pero siempre les dije, un plan de negocios no garantiza el éxito, pero minimiza el riesgo, Claro. ¿verdad? Entonces, usted sabe que cada persona es un mundo Claro. y así hay habilidades en cada persona, como en todo, en los deportes. Hay unos jóvenes que de jóvenes uno dice, ese va a ser buenísimo en fútbol, otros en basquetbol, otros cantando, otros con música, en fin. Es así, así es en los negocios también. Los Porque, negocios, José, ¿cuál es el error, perdona, más común que cometen los emprendedores al iniciar su negocio? Que tú hayas observado. yo lo que veo es que muchos no le dedican el tiempo Guau. necesario, ni están innovando y están, digamos, hay que estar metido en el negocio y ver la competencia, hasta ir a mandar a comprar, va a compre para ver cómo se produce, por ejemplo, para decirte algo, pizza. Y tienen que estar en ese proceso, ¿verdad? Y ahora hay que tener una página web, que es muy necesario eh, para jalar clientes. Ahora los jóvenes eh, buscan descuentos, promociones por página web. Entonces todo eso tiene que ser como un mapa que, digamos, ya no lo vi yo, pero que sí sé ahora. Y le digo en el caso de mi hijo le gusta comprar pizzas por aquí cerca y se mete a la página web y le dice, oye, hay descuentos, 2 pizzas por el mismo precio, y él dice, bueno, hace el pedido y le dicen en 20 minutos está, y cuando ya viene 20 le entra otro mensaje, ya está lista. Qué bien. Entonces, Sí, sí, sí. eso es, ahora hay que adaptarse, hay que luchar, nada es fácil No, no. en la vida, Pero, nada. ¿cómo pueden los emprendedores, José, mantenerse innovadores, competitivos, en un mercado en constante cambio como el que estamos viviendo ahora? Y un mercado muy, bueno, es complicado, Muy. ¿verdad? No es fácil, porque vamos a ser reales. Eh, de generalmente de 10 empresas, entre 2 y 3 llegan a los 5 años. ¿Por Mm. qué? Porque no
se adaptan o no visualizan la competencia, la innovación, el cambio, luchar más, digamos, ser competitivos, rápidos, mantener y mejorar la calidad, innovar, en fin, es que cada negocio es un mundo, no es nada fácil. No, ya. ¿Pero qué papel juega, bajo tu punto de vista, la planificación estratégica, que ya has comentado algo, en el éxito de un negocio? Sí, vean, la planificación estratégica es un proceso Ujú. sistemático para definir la dirección de una organización a largo plazo, con objetivos y estrategias, ¿verdad? Implica analizar el entorno interno y externo, identifica oportunidades y amenazas y asignar recursos para lograr el éxito, porque a veces hay que buscar plata para invertir, no se puede quedar con lo mismo, hay que impulsar el negocio. Claro. Y hablando del desarrollo de un plan de negocios, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos claves que, bajo tu punto de vista, también deberían incluir un buen plan de Un negocios? buen plan de negocios, Sí. primero es definir el producto o servicio que se va a introducir al mercado. Mm, Debe hacer un estudio de mercado y hay que hacerlo, claro. ¿verdad? Para iniciar su empresa, que generalmente es una localidad, una pequeña empresa, un emprendedor, ¿verdad? Y qué estrategia de promoción va a hacer para comenzar, para atraer a la gente, ¿verdad? Y analizar los riesgos y oportunidades que va a tener y brindar un buen servicio. La ubicación es muy importante, ¿verdad? Yo, digamos, en una ciudad de mucho tránsito, a veces ponen un negocio, pero no hay dónde parquear el carro. Ah, Y ese negocio. claro. Y a veces uno dice, es que no va a dejar el carro por allá. O sea, entonces la ubicación, el número de empleados que va a tener, las necesidades de capital de trabajo, de maquinaria de equipo o de infraestructura, y debe hacer proyecciones financieras Ujú, ujú. contables del negocio, porque un negocio tiene que hacer un cuadro con esto, con el otro, cuánto necesito, cuánto puedo vender, y si compro un X maquinaria, cuánto puede producir, podré venderlo. O sea, es un mundo muy complicado, pero nada fácil. Hey, si fuera así, todo el mundo Claro, claro. tuviera Porque, éxito. ¿cómo se puede definir dentro de un negocio, definir una visión y una misión clara para un negocio? Ajá, sí, vamos a ver. Y la misión, por aquí me había puesto un poquitico, dame un segundito nada más Sí, por supuesto. para, bueno, perdóname nada más un tirito, Sí. porque había estado escribiendo Ah, y, perfecto. Como buen profesor, ¿eh? Muy bien, sí, José. por profesor, claro. O sea, la misión y la visión de una empresa Sí. es para definir ese propósito empresarial y sus aspiraciones. La misión describe el propósito y cómo se sirve a los clientes. Y la visión describe lo que la empresa quiere lograr en el mediano y largo plazo. Ujú, ujú. Porque, o sea, uno hace un negocio para que dure todo lo que se pueda, ¿verdad? Entonces, Claro. primero hay que tener la visión, qué queremos lograr, Ujú. ¿verdad? Claro. En el Porque corto y para lograr todo esto, José, ¿qué estrategias de marketing y ventas tú crees que son más efectivas para un negocio en crecimiento? sí, por supuesto. Las acciones a ejecutar con potenciales consumidores y convertirlos en clientes de sus Ujú. productos o servicios.
En relación con el producto, precio, bueno, ahí tiene que estar muy dentro del marketing y el mercadeo. Tiene que estar muy metido el precio, ser competitivo, cómo va a promocionar el producto y cómo atraer clientes al negocio, ¿verdad? Hoy en día es importante y atractivo, bueno, como había hablado, crear un sitio web. Y hoy la gente joven, todo es por sitio web para pedir y ver descuentos. Y bueno, aquí se usa mucho, mis hijos, para comprar ciertas cosas. Mandan un mensaje, necesito tal cosa, ¿en cuánto tiempo? ¿Cuánto es? De una vez y llevan la plata o la tarjeta. Entonces, eso es muy importante. El marketing y la parte ya de venta del mercado es vital en un negocio. Claro. Es casi como el corazón. Y para dar evidencias, José, o sea, ¿cómo se puede evaluar y ajustar un plan de negocios en función de los resultados? ¿Cómo se puede evaluar? Bueno, el tiempo lo va diciendo, el tiempo lo va acomodando si lo que planeó de verdad está obteniendo los resultados. Si no, hay que tener la capacidad para hacer los ajustes necesarios. Porque por eso es que hay gente que no hace el ajuste y se queda en el tiempo y después o le ponen competencia o se va abajo porque resulta que el servicio es malo, que no está a tiempo, que duran mucho, que la calidad de hoy es regular y mañana muy buena, pero el otro día malísimo. Entonces, todo eso tiene que ser como un complemento de lo que se quiere. Hay que estar evaluando la empresa. Y así es la vida, en todo. Claro. En el trabajo uno como profesional tiene que estarse evaluando. Bueno, José, vamos a entrar un poco en el tema más de educación y de tus publicaciones, si te parece bien. Yo te quería sí, sí. preguntar, que creo que es muy interesante, ¿qué te llevó a ti a publicar artículos sobre tu experiencia profesional y otros temas que vamos a ir abordando, si te parece bien, a lo largo de la entrevista? Sí, bueno, cuando yo estaba en la dirección de pequeña industria, en los 80, Ujú. yo tenía ganas de escribir algunos temas que antes no habían, la gente no escribía mucho de eso, hace muchos años, de emprendedurismo, de pequeña industria, y estaba yo en una fiesta con el director de un periódico costarricense. Y estábamos hablando, y bueno, él me preguntó que a qué me dedicaba, estaba hablando, y le hablé a él que yo tenía ganas de escribir un artículo, y, y ese que pequeña y mediana industria, vínculos necesarios para el desarrollo económico, al director de ese periódico. Ahí. Y me dice, mándemelo y se lo publico, pero con el compromiso que no me va a mandar uno, sino por lo menos 5. Entonces, de acuerdo. Lo hice y me lo publicó. Entonces, como ya tenía un compromiso, yo me puse a escribir eh, otros artículos relacionados con el tema, ¿verdad? Que antes publicaba muy a menudo, desde 40 años, ahora he bajado un poquito ya, pero y comencé a escribir. Ya después me metí en otros asuntos relacionados con la parte económica de Costa Rica, algunas cosas de historia de Costa Rica, en fin. Yo me puse a escribir varios artículos. Vea, por lo menos este, aquí rápidamente. Ese lo publiqué en el 2003, el emprendedurismo y soporte. Otro, el acceso de las pymes al crédito, ¿verdad? Aporte de las pymes al desarrollo.
Centros de Enseñanza Superior y Pequeña y Mediana Industria. Hace 20 años publiqué. Plan de negocios para fortalecer su empresa. En fin, es un Pero emprendedor. José, a mí me gustaría, si te parece bien, que tú pudieras hablar sobre una publicación que no hace mucho que creo que tienes, que es sobre el Colegio Superior de Señoritas. Ajá. ¿Qué te motivó a escribir sobre ese tema? Si puedes explicar un poco de qué va este artículo, que lo pondremos en la casilla de descripción también. Sí, bueno, hay algo muy importante. Primero, bueno, yo estuve en la parte de educación Ujú. y este colegio superior de señoritas fue, bueno, se abrió las puertas en 1888 y fue el primer, y todavía funciona, todavía está operando, el primer colegio de mujeres para que se hicieran bachilleres de segunda enseñanza, ¿verdad? Ya después muchas comenzaron a entrar a la universidad y todo, pero no había uno, solo había la primaria, pero ya en ese momento, en 1888, comenzó el colegio. Estamos hablando del siglo XIX, una escuela para Un señoritas colegio, de esa un época. colegio. Sí, sí, lo digo para que la gente, todas las personas que nos están escuchando, vean un poco el contexto social, bueno, de la época, ¿no? De la época, sí, 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 sí. estaba apenas en ese momento y recuerdo que antes las mujeres tenían poco acceso a la educación ¿Qué? Por eso. Ujú. y Costa Rica ahí creó el primer colegio de mujeres que todavía hoy funciona. Todavía está operando en el edificio y todo, y por supuesto que le han modernizado. Eh, ¿Por qué lo escribí? Mi hermana, ahí está la lista, y mi hermana, una hermana mayor, somos varios hermanos, me dijo un día, estábamos hablando, y me dice, "Hey, ¿por qué no escribís algo de la historia del colegio?" Yo tengo la foto de mis compañeras y el nombre de todas mis compañeras que nos graduamos en ese Wow. año. Entonces, yo lo publiqué en el periódico y me acuerdo que ellas estaban felices y se lo enviaron a todas las compañeras y todas muy felices y tuvo una buena aceptación. Ese fue más que todo el motivo, y hablar a mí me gusta mucho la parte histórica, hablar de que era el primer colegio de mujeres eh, para sacar el bachillerato de secundaria, y fue muy motivante para mí. Es muy interesante desde mi punto de vista porque, insisto, en el contexto histórico en el que estamos hablando y que en un país como Costa Rica, pues bueno, se emprendiera, ¿no? esta iniciativa, ¿no? José, estamos llegando al final de esta primera parte magnífica que estás hablando. Nos estás dejando bastante claro todo el tema de la emprendeduría. Y yo, para concluir esta primera parte, si te parece bien, me gustaría ver si tú puedes dar un mensaje final. ¿Qué les dirías a nuestros espectadores sobre el emprendimiento y los negocios? Como mensaje final sobre este tema. Sí, 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 sí. Vean, digamos, un mensaje final para los que quieren ser emprendedores y están estudiando en la universidad. Y bueno, son jóvenes que no tienen experiencia, pero están adquiriendo el conocimiento y madurez como futuros profesionales. Uh-huh. Y por sus estudios en la parte de administración de negocios, que es de lo que voy a hablar, que fue lo que yo di, tienen una mente más amplia de lo que es los negocios, ¿verdad? Y bueno, cada persona, como digo, es un mundo, y muchos tienen ya la habilidad, la traen, nacen con ella para montar su propia empresa, y si están convencidos y la potencia y todo, que se arriesguen y adelante y monten su propia empresa, pero que sí sean muy cuidadosos, que le dediquen mucho tiempo, están jóvenes, el tiempo que sea, para lograr que sea un éxito su negocio. José Francisco Bolaños, muchísimas gracias por todos estos testimonios que estás diciendo aquí. Yo me voy a quedar sobre todo, hay muchas cosas que luego hay que batirlas y volverlas a mirarlas y a escucharlas, pero yo me voy a quedar sobre todo con el tema del emprendedor, cuando hemos hablado de emprendedores, que necesitan tiempo, dedicación y sobre todo yo voy a añadir determinación, que es lo que me has transmitido tú.
y paciencia, porque a veces los negocios necesitan su tiempo, hay que batirlos a fuego lento, como dicen los cocineros, ¿no? Es correcto. José, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho esta primera parte. Nos vamos a ver, no os perdáis, ya os adelanto aquí, la segunda parte, que va a ser súper interesante, porque José nos va a explicar una serie de cosas sobre estos temas, educativos, pero al mismo tiempo de emprendeduría. Dime, José, por favor. Y es algo importante decirles que soy de Costa Rica. Sí, lo he dicho antes, lo he dicho. Bueno. Conexión con Costa Rica, sí. Muy importante este tema. Nos vemos en el segundo capítulo. Hasta ahora. Gracias.